Hola, buenas noches, bienvenidos a esta celebración del Día Mundial del Corazón. En pocos minutos vamos a tener con nosotros a un gran invitado, el doctor Dalnor Aristizábal, que es cardiólogo especialista en hipertensión arterial, fundador del Centro Clínico y de Investigación SICOR y director científico de la misma institución. Estamos esperando a que el doctor se conecte. Hola, doctor, bienvenido. Hola Nati, buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, feliz de tenerlo a usted por acá. Qué bueno, yo también estoy muy feliz de estar de invitado de tu programa y de tu actividad. Me encanta que hoy podamos hacer una sesión muy entretenida y con los oyentes y les contemos mucho sobre el corazón y cómo cuidarlo y entenderlo mejor. Así es. Doctor, estaba contando un poquito sobre usted. De pronto hay muchos que aún no lo conocen. Usted es una eminencia en el mundo de la medicina, pero de pronto aquí hay muchos médicos que no saben quién es el doctor Dalnor Aristizábal. Entonces sí me gustaría que contara un poquito su trayectoria para aquellos que de pronto aún no saben de qué se trata. Muchas gracias Nati por esas palabras tan bellas. Realmente yo me formé en cardiología aquí en Medellín, en la clínica que hoy se llama Cardiovid con la Universidad Pontificia Bolivariana. Después de hacer mi cardiología, pues me fui a Estados Unidos, hice 3 años en investigación cardiovascular, sobre todo dedicado a hipertensión. Y aprendí muchas cosas que quise volver a aplicar aquí en mi país. Y a mi regreso empecé a hacer pues una cardiología muy dedicada, con buen tiempo a hacer investigación básica y clínica, en genética, en fisiología, en un poco de cosas relacionadas con digamos, las formas como la persona se hace hipertensa y cuál es el problema de la hipertensión en nuestro país. Porque hemos estudiado mucho ese tema en otras naciones, pero aquí realmente se ha estudiado poco. Después de un tiempo de ser cardiólogo dedicado a ver pacientes, eh, y de entender un poco cuál es la dinámica de la enfermedad cardiovascular en los seres humanos, quise como dedicarme a un proyecto propio desde la investigación que hacía con la Corporación de Investigaciones Biológicas, y así fue como entre la CIP y mi persona, con la ayuda de mi esposa, creamos la institución en la cual estoy hoy, que se llama el Centro Clínico SICOR, que estamos cumpliendo 10 años y ese es mi sitio de trabajo actualmente. Así es, y además yo también quiero contar que tuve la fortuna de empezar mi vida profesional trabajando en SICOR, a quien considero que es mi segundo hogar, y al doctor Dagnovar como mi profesor y mi mentor y tutor en muchas cosas de vida, y no solo lo admiro en el aspecto profesional, sino también porque me enseñó a ver a los pacientes como personas. Entonces, empecemos hablando un poquito de por qué es relevante, doctor, hablar de las enfermedades cardiovasculares, que es lo que nos une en este día de hoy, justamente como alzar la voz y conversar un poco sobre lo que es la primera causa de mortalidad en el mundo. El infarto agudo de miocardio es lo que más personas mata año a año y queremos como crear este espacio de expandir conciencia. Entonces Sí, hablemos un poquito de las estadísticas. sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, si nos remitimos al año 2019 en Colombia, hubo 63 personas, 63.000 personas que fallecieron por enfermedad cardiovascular en Colombia. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular estamos haciendo referencia al infarto y los parecidos al infarto, como se llama la angina de pecho, que ahora mencionamos un poco más, a la enfermedad cerebrovascular, que son los derrames cerebrales o las hemorragias intracerebrales, y a la hipertensión. Entre esas tres condiciones hubo ese número tan alto de personas que fallecieron. La mayoría fueron por infartos, o sea, un 60% aproximadamente. Si uno hace una estadística sencilla de esas 63.000 personas, eso quiere decir que el año pasado en Colombia fallecieron 172 personas por día por enfermedad cardiovascular, 172 personas por día. Miremoslo a la luz de lo que hoy vivimos con la pandemia del coronavirus. En este momento, en el país, estamos en el orden de 180 a 190 personas que fallecen diariamente. Es decir, la enfermedad cardiovascular tiene una dimensión de pandemia.
Y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho así. Hay una pandemia de enfermedad cardiovascular. Fijémonos frente a los números de hoy en la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Que es un problema crónico, es un problema de muchos años y tiende a ir creciendo. Entonces, digamos, el coronavirus nos tiene muy alarmados por ser una cosa abrupta, pero la enfermedad cardiovascular es un problema de la misma magnitud. Y no nos alarma tanto porque, digamos, lleva mucho tiempo, pero es muy grave lo que realmente implica para la comunidad y para todos. Así es, doctor. Hablando un poquito del tema que queríamos, digamos, como tocar y era empezar a entender cómo esas conexiones entre el sistema cardiovascular y las diferentes formas de estrés, me gustaría que habláramos un poco sobre el estrés agudo. Para muchos, yo creo que va a ser una información muy nueva saber que existe un síndrome del corazón roto. Es cierto que el corazón se puede romper y está descrito como la cardiopatía de Takotsubo, que es una forma de estrés agudo que tiene implicaciones cardiovasculares bastante relevantes. Entonces, contémosles de qué se trata, doctor, la cardiopatía de Takotsubo. Sí, eso es un nombre bastante extraño porque es del término japonés, pero realmente fue primero donde se encontró este problema y es, como lo has mencionado, realmente hay que distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Seguramente ahora tocaremos más el estrés crónico, pero el estrés agudo, que es el que se presenta frente a una situación muy intensa, que se vive por parte de una persona. Por ejemplo, contemos una historia corta de uno de mis pacientes para entender de qué se trata el problema. Maravilloso, Es, maravilloso. es una señora de 45 años, ama de casa, que tiene su familia con varios hijos, y un día la llaman y contesta el teléfono y le dice, su hijo de 20 años ha tenido un accidente grave, debe presentarse a tal parte para ver la situación que pasó. La señora desesperada sale para allá, llega al sitio y realmente el muchacho ha salido a montar en bicicleta y lo arrolló una volqueta. Y en el momento en que llega la señora se da cuenta que no solo el hijo lo mató la volqueta, sino que lo destrozó. Y para esa señora eso fue un impacto de tal magnitud que podemos decir se le rompió el corazón. Literalmente se le rompió el corazón. ¿Por qué? Inmediatamente la señora empezó a sentir dolor intenso en el pecho. Dolor que continuó a pesar de toda la situación de la escena y todas las cosas relacionadas con el levantamiento. La señora siguió con un dolor intenso, tanto que en la noche tuvo que ser hospitalizada. Hospitalizada porque estaba con dolor intenso, asfixia. En la clínica el electro mostraba como si tuviera un infarto. Todos en ese momento consideraron que la señora estaba teniendo un infarto cardíaco, la llevaron a hacerle lo que normalmente se hace en un infarto, es mirarle las arterias donde están obstruidas, le hicieron el cateterismo y las arterias, ninguna estaba obstruida. Lo que sí tenía era que el corazón había dejado de funcionar en buena parte, o sea, en vez de funcionar al 70%, 80%, estaba funcionando al 40%. Entonces la señora tuvo un daño agudo cardíaco evidenciado debido a esa situación tan aguda de estrés y sufrimiento que presentó. Eso es lo que se llama el síndrome del corazón roto. Cuando hay un estrés así violento, la persona realmente no lo puede manejar. Se presentan situaciones de ese tipo. Y en medicina y en cardiología nosotros tenemos eso claramente reconocido, que es lo que se llama la injuria miocárdica. Es un término un poco extraño, pero es un término que agrupa un montón de condiciones médicas de la cardiología que hacen daño al corazón. Y una de ellas es sin duda el estrés agudo, como en este caso que he relatado, creo que ilustra un poco lo que estamos hablando. Total. Incluso, doctor, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de angina, dentro de la descripción o la definición de angina está un dolor precordial, o sea, un dolor en el pecho que se precipita con la actividad física o con la emoción fuerte, porque las emociones fuertes claramente pueden detonar síndromes coronarios agudos. Yo creo que algo bonito y es como reconocer definitivamente esa asociación. En Argentina, cuando en la final del Mundial de Argentina de 2014, que era Argentina contra Alemania y pierden
se triplicaron en los días siguientes los ingresos a las unidades de urgencias por infartos agudos de miocardio. Entonces conocemos que Argentina es un país altamente futbolista, donde es bastante relevante la entrega en este deporte y realmente muchos sufrieron esa pérdida y se manifestaron con incremento en la incidencia del infarto agudo de miocardio. Entonces, aquí empezamos a ver una forma de estrés agudo en el cual, para explicarle un poquito a las personas que nos están viendo, una vez uno entra en una respuesta de estrés, hay una activación de una rama de un sistema que nosotros tenemos que se llama el sistema simpático. O sea, el sistema nervioso autónomo tiene una rama que es la del simpático, y al activarse de manera no solamente importante en cuanto a la intensidad, sino a la duración, se liberan unas sustancias que se llaman las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, y ellas pueden generar efectos en la vasculatura y en la irrigación cardíaca que pueden explicar estos hallazgos en la enfermedad de Takotsubo y en otras injurias también cardiovasculares, ¿cierto, doctor? Totalmente, de acuerdo. Y de hecho hay otro ejemplo, Nati, que te puedo citar del mismo tipo que tú has mencionado, que es cuando hay temblores de tierra o terremotos. Se duplican los ingresos a los servicios de urgencias por el miedo provocado por la situación. Entonces, claramente hay una relación entre la forma como la persona afronta estas situaciones emocionalmente fuertes frente a los efectos que tienen sobre el corazón, claramente relatados, y cuando haces un electrocardiograma o haces algunas pruebas médicas, ves que hay un problema cardíaco desencadenado por esa situación. Así es, incluso la rabia también está descrita como un gran detonante de infarto agudo de miocardio. Está descrito que cuando tú tienes un episodio de ira, a las 2 horas siguientes tienes 2.3 veces más riesgo de sufrir un infarto. Entonces, muchas veces pensamos que estas emociones simplemente vienen y que no tienen mayores consecuencias, cuando en realidad permanentemente están transformando el funcionamiento de la biología humana y nos puede conducir aguda o crónicamente a enfermedades. Doctor, ya que describimos como la parte de la asociación aguda del estrés, empecemos a hablar un poco de lo crónico. Yo quisiera mencionar que cuando yo ingresé a SICOR, me llamó muchísimo la atención que yo no estaba haciendo una consulta de cardiología habitual, porque no solamente le preguntaba al paciente cómo se sentía en cuanto a cuántas cuadras era capaz de caminar, si dormía con 2 o con 3 almohadas, si se sentía asfixiado, sino que era importante preguntarle de 1 a 10 usted qué tan feliz se ha sentido, de 1 a 10 usted qué tan satisfecho está con la vida, de 1 a 10 usted qué tan deprimido ha estado últimamente. Y era tan relevante hacer este tipo de preguntas en la consulta clínica como el tomar adecuadamente la presión arterial. Entonces a Sí. mí esto empezó a generar, digamos, un cambio muy grande en la forma de cómo uno aborda a un ser humano, porque en SICOR la forma como se ven las enfermedades cardiovasculares tienen todo que ver con la percepción del paciente frente a la vida, y esto está descrito como factores de riesgo psicosociales. Entonces hablemos un poquito de cómo el estrés crónico, que está descrito como estamos diciendo, factores de riesgo psicosociales, que pueden ser depresión, que pueden ser rasgos de la personalidad, que pueden ser estrés crónico por situaciones que están, digamos, relacionadas con el cuadro, pueden en el tiempo generar factores de riesgo subclínicos. Es decir, yo me siento bien porque no tengo síntomas, pero estoy caminando hacia la trayectoria de una enfermedad que en algún momento puede ser fatal. ¿Cómo es esa relación, doctor, y ese caminar hacia la enfermedad? Bueno, Nati, eso que has dicho, que es realmente fundamental, tiene una historia también detrás. Quiero contarle a quienes nos están escuchando esa historia, porque de alguna manera esa historia para mí cambió la vida de cómo hacer la práctica de la cardiología. En el año 2006-2007, nosotros planificamos una investigación en la ciudad de Medellín, que se llamó el Estudio del Corazón Ciudad de Medellín. Ese estudio era una investigación que era continuación de otra investigación muy importante que se hizo en el mundo, que se llama el Estudio Interheart. El Estudio Interheart, en el cual Colombia tuvo la oportunidad de participar y yo estuve entre esos investigadores, quería mirar cuáles eran los factores que producían los infartos en las personas cuando eran hospitalizadas por un evento de este tipo.
y se hizo en un número muy alto de personas, alrededor de 52.000 personas que se recogieron en todo el mundo. En Colombia fueron más de 1.000. En ese estudio se logró demostrar por primera vez que los factores de riesgo que llamamos psicosociales, es decir, el estrés, en otras palabras, el estrés, producía también infartos en las personas. Hubo digamos, una evidencia científica y eso realmente es de gran valor. En el estudio del Corazón Ciudad de Medellín nosotros usamos la misma metodología del Interheart y estudiamos todas las distintas zonas de las comunas de Medellín. Fuimos a cada sitio a evaluar a estas personas en el mismo contexto para evaluar cuál era la situación del estrés como elemento y de los otros factores en Medellín, y encontramos cosas sorprendentes. No solamente ratificamos la importancia que tenía, sino que frente a otros factores muy conocidos como la presión alta, el colesterol, era de la misma altura. O sea, habían 4 factores grandes: hipertensión, diabetes y colesterol. Y el cuarto era el estrés. Y hacía un puntaje muy alto en Medellín. Entonces, sin duda, eso, como te mencioné, marcó mucho mi estilo, algunas cosas, en hacer que la valoración del estrés fuera parte integral del cuidado de una persona, porque estaba claramente relacionada con la aparición de infartos. Entonces, sin duda, es un elemento fundamental de lo que se llamaría un diagnóstico adecuado de la situación de una persona. No solamente mirar cómo está la presión, está el colesterol, el azúcar en la sangre, su estilo de vida, sino cómo están los niveles de estrés de esa persona, y hay que medirlos de alguna manera. Entonces, parte de lo que hemos hecho, que te tocó vivirlo con nosotros, fue cómo medir el estrés, cómo medir el estado emocional, cómo incursionar en esa área tan importante de la vida de un ser humano, cuantificarla y poder ayudar en alguna manera. Sobre todo que era una herramienta supremamente importante porque nos prendía las alarmas, es decir, veíamos un paciente que todo estaba dentro de las metas, digamos que tenía el colesterol en metas, que tenía las cifras de presión arterial en metas, pero que estaba realmente insatisfecho con la vida, que veíamos que el afecto estaba bastante comprometido y era un paciente que sí estaba en riesgo, aunque todo, digamos, de manera biológica estuviera caminando bien. Entonces yo creo que es una manera de uno empezar a entender que el ser humano, y usted siempre me ha dicho esa frase muy bonita, me corrige porque me encanta, que no es enfermedades, detrás de las enfermedades hay seres humanos y los seres humanos definitivamente tienen unas conexiones muy complejas entre la mente y el cuerpo. Eso es muy lindo, Nati, porque de alguna manera tenemos que admitir que no hay enfermedades sino enfermos, que lo que importa más es la persona que está detrás del problema médico que estamos viendo. Y digamos, en nuestra formación médica nos educaron muy bien en identificar las enfermedades, los signos, los síntomas, los hallazgos en los exámenes, para diagnosticar la enfermedad, y eso está bien, tenemos que estar bien preparados para eso, pero también es muy importante la persona que hay detrás de la enfermedad, porque eso hace una gran diferencia. Hay individuos que responden muy distinto a un fármaco dependiendo de su estructura como persona en general, su fisiología, su organismo es distinto, así tenga la misma enfermedad comparativamente con otra persona. Entonces es indudable que tenemos que darle cabida a la esencia de quién somos dentro del contexto de las enfermedades. Y lo quisiera como ejemplificar de otra manera. Hay personas con enfermedades muy graves que, si uno va y mira su condición general, es muy buena. Entonces uno diría, como está de enfermo médicamente hablando, pero como lo veo de bien. Y como, pues, ¿qué pasa en la vida? Que pues tiene el corazón funcionando al 20%, al 25%, pero se le ve bien, y la capacidad para hacer las cosas, su estilo de ser es como si no tuviera ese problema. Por el contrario, otras personas que les hacemos examen, están perfectamente bien, su corazón funciona sin ningún problema, están terriblemente mal. Y dicen, pero pues no, hay una disociación, no corresponde lo uno con lo otro. A eso me refiero cuando digo que no hay enfermedades sino enfermos. Hay estilos distintos de vivir un problema médico. Y eso hay que identificarlo, porque eso es parte digamos, de la medicina
que incluye al ser humano y que lo mira realmente como es y que es capaz de individualizar el cuidado a las necesidades de cada persona. Y eso creo que es un estilo importante que hay que implementar en la medicina nuestra. Muchísimo, sobre todo porque eso impacta en el pronóstico y en los buenos resultados. Y yo puedo decir que en SICOR yo veía muchos pacientes realmente superar grandes enfermedades cardiovasculares y en parte era porque teníamos esa capacidad de dar un manejo integral a enfermedades complejas que son crónicas y que finalmente tenemos que ayudarle al paciente a crecer en resiliencia, porque también está claro y está estudiado que entre mayor capacidad de resiliencia tenga un paciente, pues mejores pronósticos va a tener. Hay cosas muy interesantes, doctor, que nosotros hemos conversado muchas veces y que de pronto las personas no saben el por qué, pero está estudiado. O sea, hay una evidencia de soporte que habla, por ejemplo, de la importancia de tener un propósito de vida, un sentido de vida. Las personas que tienen un propósito de vida y un sentido de vida tienen una mayor capacidad de supervivencia y una vez se presentan eventos cardiovasculares, viven más años y mejor y tienen una mejor capacidad de recuperar ese miocardio que sufrió en algún momento. Entonces, digamos que siempre hacemos énfasis y es relevante seguirlo haciendo porque definitivamente tienen una importancia dentro de lo que es la patología per se, de los factores tradicionales, del cuidarnos del consumo de sal, de la presión arterial, del colesterol, pero hoy queremos que en todos quede claro que el mundo mental y emocional está claramente conectado y que cuidar aquello que estás pensando y aquello que estás sintiendo es igual de relevante que tomarte los medicamentos para la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo en eso, doctor? Sí, creo que es fundamental mirar que en el ser humano que está enfrentando un problema de salud, hay una serie de situaciones que se dan en su organismo que de alguna manera hay que irlas identificando. Ujú. Cuando una persona es lo que llamamos muy fuerte, que tiene capacidad de resistir las adversidades y las situaciones de la vida, de alguna manera su organismo refleja eso y es capaz de tolerar mucho más los retos y las situaciones que se dan frente a otro individuo que llamaríamos que tiene menos resistencia o resiliencia, como has dicho, frente a las situaciones de la vida. Entonces, esa conexión es un poco compleja de establecer porque de alguna manera, digamos, el estilo de ser, el estilo emocional, la respuesta frente a la vida, cómo se trasladan en efectos sobre el organismo, todavía tenemos que investigar mucho esa conexión. Ujú. Pero sin duda hay ejemplos, digamos, ejemplos muy sencillos de la vida nuestra que ilustran cosas de esos. Tal vez voy a poner uno que nos puede ser útil para reflejar eso. Seguramente lo has escuchado, lo has visto, y las personas que alguien dice, ve, dice, ¿qué le pasó? Que se murió, pues como, ¿qué le pasó? Y alguien dice, se murió de pena moral. Y alguna vez yo dije, pero ¿qué es la pena moral? O sea, exactamente, pues eso cómo me mata la pena moral, ¿cierto? Un ejemplo, la persona que tuvo muchas comodidades y súbitamente su empresa se quebró y no pudo volver a salir adelante y la persona para atrás, para atrás, para atrás se fue quedando, entró en un estado depresivo, se fue progresivamente apagando y se murió. Y alguien dice, se murió de pena moral. Y eso, pues, eso como en la medicina, ¿cómo nos lo vamos a tragar nosotros? ¿Qué se le dañó exactamente? O sea, se le hizo una falla cardíaca, hizo una arritmia, exactamente qué implica morirse de pena moral. Esa definición es compleja, pero implica el efecto que tiene un sufrimiento prolongado sobre un ser humano y sobre su organismo. Entonces, a mí me parece que ese tipo de situaciones que son difíciles de conectar con, digamos, con cómo le salió la ecocardiografía, cómo está la prueba de esfuerzo, cómo está el Holter, cómo está el mapa en la presión arterial, pero hay que conectar y decir, eso es importante saberlo en un ser humano y ver cómo le ayudamos, porque finalmente puede también tener un desenlace triste.
cuando se tiene una situación así. Entonces creo que eso es exactamente lo que tú estás mencionando, de Total. cómo situaciones de la vida terminan afectando la salud seriamente. Totalmente de acuerdo, doctor. O sea, si bien digamos que estamos en un campo que está creciendo y que es relativamente nuevo, es cierto que hemos aprendido ciertas cosas en los últimos años y sabemos que una persona que está crónicamente estresado pues tiene un sistema simpático mucho más activado, que esto hace que sus arterias tengan un tono mucho más, digamos que tengan una vasoconstricción y que la presión arterial se incremente, que haya más daño endotelial, o sea, que tenga más riesgo de generar un trombo. Sabemos que se activa el sistema inmunológico y que de esta manera las placas de grasa de aterosclerosis que llamamos nosotros se vuelvan más inflamatorias y tengan más riesgo de ruptura y de generar un infarto. Sabemos que hay más activación plaquetaria en estos pacientes, es decir, las plaquetas que son las que se pegan de esas placas generan el trombo y obstruyen el flujo de sangre y hacen que haya estos pequeños eventos o grandes eventos coronarios. Y sabemos también que hay un incremento del cortisol y que por eso muchos pacientes empiezan a tener grandes, digamos, niveles de colesterol circulando en sangre que se pueda depositar en las arterias. Entonces, es una trayectoria que en el tiempo no se manifiesta de manera evidente o clara hasta que ya se reúnen como que todos los ingredientes perfectos para tener un evento fatal o un evento importante como conocemos que es el infarto agudo de miocardio o cuando ya se te empieza a subir la presión arterial y nos damos cuenta, por ejemplo, en un monitoreo ambulatorio de presión arterial que tiene un patrón neurogénico y que tiene un simpático súper activado este paciente, entonces que no solamente hay que digamos, abrir esos vasos para bajar la resistencia, sino que hay que ver qué componente emocional lo está disparando, porque está claramente relacionado con pacientes ansiosos. Hablemos un poquito sobre la hipertensión episódica, doctor. Esos pacientes que de pronto vienen muy controlados, pero cuando tienen emociones fuertes, inmediatamente la presión sube y baja y se empiezan a comportar como un yo-yo. Mm. Contémosle a los oyentes dos pedacitos, que acabas de decir una cosa muy importante, que es algo de la conexión entre el, digamos, el sufrimiento, el estrés, las dificultades y lo que orgánicamente pasa. Creo que ahí hay un primer elemento muy importante que tenemos que conectar, que has mencionado pues varias cosas con la inflamación y otras reacciones que el cuerpo empieza a presentar que indican que hay un efecto de esa situación emocional, de esa forma de pensar sobre el organismo. De alguna manera, y creo que esto hay que decirlo y hay que entenderlo, y lo que nos oyen lo entiendan bien, hay unos factores de riesgo ocultos que no parecen marcar muy claramente, porque la presión arterial la medimos y es evidente que hay un cambio, la frecuencia cardíaca también, el colesterol, el azúcar, pero los factores de riesgo psicosociales que hemos hablado, el estrés, es un factor de riesgo oculto. Alguien le dice, ¿estás estresado? Sí, lo normal. Depende de cómo esté reaccionando su organismo a ese factor que está oculto en la vida de esa persona y que no lo está identificando muy bien. Entonces, la presión es un ejemplo de cómo el individuo que está bajo alta tensión, está, llamémoslo, bajo presión en el medio ambiente, en su trabajo, tiene muchas cosas para hacer, está muy acosado de tiempo, el tiempo no le da, su estilo de vida no le permite hacer las cosas que quiere. Entonces yo siempre digo, si estás bajo tensión, ojo con tu presión, porque va para allá, ¿cierto? Se le empieza a subir la presión frente a situaciones que antes no se la subían, empieza la presión a reaccionar súbitamente, bruscamente. Entonces, la presión tiende a tener cierto nivel de estabilidad, así no sea igualita todas las veces que uno la mide, pero está, digamos, en unos rangos, en unos niveles 120, 130, máximo 140, y ahí se va moviendo. Y abajo 80, 85, 90, y ahí está. Pero frente a este tipo de tensiones, ya 150, 160, y varias veces en el día, 160, 90, y después 160, 90 y me dolió un poquito la cabeza, y después 160, 90 y sentí el corazón como agitado. Ya se está saliendo del rango.
Y esas salidas del rango, cuando se hacen muy repetidas, terminan desajustando el control de la presión y la persona ya se empieza a poner hipertensa mayoritariamente. Entonces, una cosa que inicialmente fue espontánea, pocas veces se vuelve repetida hasta que desencadena ya un problema de manifiesto. Y son esas hipertensiones que llamamos reactivas o episódicas, que terminan más adelante en hipertensión permanente. Entonces, ahí está esa conexión con lo que has dicho, el sistema nervioso simpático, activando demasiado el corazón, activando demasiado las arterias, produciendo contracción excesiva de los vasos, acelerando el corazón más de lo debido, que termina en un problema como la hipertensión arterial. Doctor, me parece muy interesante que les hablemos un poco sobre el estrés y los cambios que se producen en cuanto a la edad biológica versus la edad cronológica, porque eso es también algo que medimos en SICOR y que es bastante interesante. Entonces, digamos que los primeros estudios estuvieron soportados por la teoría de la doctora Elizabeth Blackburn, que fue incluso ganadora de un premio Nobel, porque ella estudió cómo los cromosomas, la parte final del cromosoma que se llama los telómeros, que es donde está albergada la información con respecto a la longevidad de las personas, el tiempo de vida que vamos a vivir nosotros. Entonces, podía estar, digamos, acortado o alargado según ciertas condiciones, porque esto activaba, digamos, una enzima que se llama la telomerasa y que ella podía crecer o acortar los telómeros. Y uno de los grandes hallazgos es que el estrés crónico, pero ojo, no el estrés que esté soportado por un evento. Yo quiero que esto quede un poco claro, porque es común ver a las personas decir que no tienen estrés porque no tienen por qué estar estresados. Es decir, si yo no tengo un evento que soporte mi sensación, yo de alguna manera le quito la validez y dejo de tener en cuenta que hay una percepción de estrés y que esa percepción de estrés es absolutamente importante en cuanto a la evaluación total. Entonces, yo puedo no tener un evento que explique, pero mi sensación es que yo estoy estresado. ¿Por qué? No tengo muy claro, pero me siento estresado. Y eso es tan válido como quienes tienen un evento claro, la muerte de un ser querido, una quiebra económica, un divorcio, en fin, y que pueden, digamos, decir abiertamente, sí, tengo una situación que me está generando estrés. Ambas son importantes y ambas conllevan a la enfermedad. Dicho esto, me gustaría como que usted nos contara, porque hay muchas cosas en las cuales uno puede medir y decir, sí, yo en la cédula tengo 53 años, pero resulta que yo he estado tan estresado que cuando me miran la edad biológica, que es como la edad real de mi organismo, puedo encontrar una divergencia entre estas dos mediciones. Bueno, Natalia, ese tema es extraordinario, porque realmente hay tantas cosas fundamentales en esa conexión que hay entre el estilo de vida, no solamente alimentación, ejercicio, sueño, sino cómo eso se refleja en cosas como el estrés y eso, qué nivel de desgaste interno genera en una persona. Entonces, lo que has dicho, digámosles a quienes nos escuchan, que hay un término muy importante para aprender de aquí para allá y es saber cuál es mi edad biológica. Porque yo tengo, como has dicho, puedo tener 40 años y eso es lo que está acorde con mi fecha de nacimiento, pero yo puedo tener 60 años internamente o por el contrario, puedo tener 30 años internamente y va a depender de varias cosas. Obviamente va a depender de lo que has mencionado, los telómeros, que tienen que ver con cómo se va deteriorando y desgastando un organismo que se mide en esa forma, pero va a depender de muchas cosas. En la historia que nosotros hemos construido para mirar la edad biológica, creemos que hay una cosa que se llama el pentágono de la edad biológica. Primero es qué tan viejas están tus arterias y tu corazón. Qué tan viejas están tus arterias y tu corazón. Esa es la primera cosa que medimos. Y hay maneras hoy muy competentes para decirle a una persona si su corazón está más viejo que su edad cronológica o las arterias también. Lo segundo es cómo estás metabólicamente. Ese es el segundo elemento del pentágono. ¿Cómo estás metabólicamente? No solamente en composición corporal,
sino en índice de masa corporal y otras variables. Entonces ahí tienes ya el segundo elemento. Tercer elemento, ¿cuál es tu capacidad cardiopulmonar? Es decir, ¿tú resistes bastante cuando tienes exigencia física o no? Porque si eres una persona de poca actividad física, obviamente una exigencia física va a disminuir tu capacidad de transportar oxígeno a los tejidos y tu capacidad cardiopulmonar es baja. Cuarto, ¿cuál es, digamos, tu vigor general? ¿Qué tan fuerte es tu cuerpo? ¿Cómo está tu fuerza muscular, tu coordinación? ¿Cuál es la capacidad de equilibrio que tienes para sostener tu organismo y hacer las cosas del día a día? Y quinto, ¿cuál es tu condición emocional? Fíjate que en ese pentágono hemos podido inscribir y la sumatoria de esas 5 cosas es lo que nos dice cuál es tu edad biológica. Combinando esos 5 elementos que he citado, construimos un algoritmo matemático que permite decirle a alguien, bueno, usted tiene 40 o 30 años, pero realmente su edad biológica son 5 años más, 10 años más, o 5 años menos, 8 años menos. Y eso es tan importante que el futuro, digamos, de cómo evaluar a un ser humano y decirle qué hay que hacer, cuáles intervenciones se requieren, va a pasar por decirle cuál es tu edad biológica, para saber si tu deterioro interno es más acelerado que lo que parece para la edad que tienes, o no, o es menor. Y eso es bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mantenerte así? Dicho de otra manera, saber quién está soportando bien la vida y se está manteniendo fuerte es tan importante que va a ser el futuro de grandes cosas por hacer en la medicina. Yo creo que los dos hemos vivido esa situación de cómo un ser humano se le puede encontrar con compromisos que se corrigen. Yo puedo tener una edad biológica 10 años mayor, pero si empiezo a hacer correcciones sobre lo que está causando mi deterioro, vuelvo a ser fuerte y a recuperar los años perdidos. Y eso es tremendamente importante. Yo creo que la medicina necesitará, y nosotros en este momento estamos haciendo investigaciones para hacer claramente esas separaciones y decirle a un ser humano, ojo que usted tiene este elemento que hay que corregir para volver a recuperar esos años de edad biológica que se han perdido. Y eso también es muy importante para que los que nos escuchan lo sepan. Eso lo mide uno, pero eso también lo puede corregir. Creo que ese es un resumencito de esa parte. Maravilloso. Aquí ya hay personas que están, bueno, muchos quieren medirse la edad biológica, bienvenidos, es un gran dato y yo creo que es una herramienta de autoconocimiento muy potente que todos podemos tener y que en Sicor se las pueden dar. Aquí habla alguien y nos dice que tuvo un evento coronario, me imagino, no es específico, y que posterior a él tiene episodios de estrés crónico, insomnio y ansiedad. ¿Se puede hacer algo al respecto? Acerca del estrés crónico de ansiedad hay muchas cosas que podemos intervenir sin duda y tú lo haces maravillosamente, así que si quieres habla un poquito por tu lado, yo hablo otra cosita al final cuando lo miremos, que me parece muy importante la pregunta. Sí, yo creo que esa pregunta, al final que vamos a dar como unas estrategias de manejo generales, podríamos darle un mejor abordaje, ¿le parece? Y los dos la combinamos y ahora la respondemos. Sí, me parece muy bien. Bueno, y por acá nos preguntan que a qué edad considera usted que deberían de empezar los chequeos del corazón. Tremenda pregunta, es muy importante porque, digamos, dependiendo del estilo de vida y hoy en este mundo en el que estamos, se están presentando en forma más precoz cosas que antes no veíamos. Antes era excepcionalmente raro, inusual ver una persona infartada antes de los 30 años Ujú. y hoy las vemos. Antes era súper extraño que existiera hipertensos marcadamente manifiestos antes de los 30 años y hoy los vemos. Entonces ha habido cierta anticipación de esas situaciones por el estilo de vida contemporáneo, donde la vida es más agitada, donde vivimos en ciudades, donde comemos regular y tenemos, digamos, compromiso del sueño y otras cosas que nos ayudan a estar bien. Entonces, a mí me parece que en general, si yo tengo un buen peso, si tengo un estilo de alimentación bueno, ahora hablamos un poquito qué es bueno, si Sí. tengo unas horas suficientes de sueño y tengo en general
ausencia de vicios o cosas que son nocivas como el tabaquismo, exceso de alcohol y de drogas ilícitas, pues drogas de este tipo, probablemente si yo tengo 30 años, digamos, todavía no es el momento de empezar a hacer chequeos. De ahí para allá, yo diría que sí. ¿Y qué es chequeo? Chequeo es por lo menos saber si en mis exámenes básicos, que son los que se hacen anualmente, que es saber cómo está la presión, el control de peso para ver cómo está mi índice de masa corporal, ojalá con algo de mi composición corporal. Medir el azúcar en la sangre, medir los niveles de colesterol. Tengo una primera impresión de cómo está mi organismo funcionando y si hay alguna cosa que me alerte. Si eso está bien, probablemente yo puedo seguir en controles anuales de ese estilo, pero si aparecen cosas, si yo tengo peso alto, o sea, mi índice de masa corporal es elevado, si tengo realmente baja actividad física y mi presión está en el límite y mis colesteroles están así en el límite también, tengo lo que llamamos el colesterol bueno o HDL bajito y los triglicéridos más altos, entonces ya tengo que estar más alerta y debo tener un poco más de seguimiento a esos hallazgos. Entonces, en términos generales, diría que de los 30 en adelante es bueno tener ese tipo de valoración y saber, según los hallazgos, si lo prolongo y lo hago menos frecuente o lo necesito hacer más frecuente. Doctor, aquí le voy a meter en un tema que no habíamos planeado, pero realmente creo que es muy importante, y es que es común escuchar en las personas, sobre todo en cuanto a las patologías cardiovasculares, de la, digamos, importancia genética y el componente del antecedente familiar. Entonces muchos pacientes dicen, no, es que yo soy hipertenso, pero mi papá, mi mamá y mi abuelo son hipertensos. Es que a mí me dio infarto, pero todos en mi casa me dio infartos, y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la epigenética. Anteriormente se creía que la genética era como un veredicto y que a partir de eso estabas de alguna manera sentenciado a sufrir de alguna enfermedad. Hoy en día sabemos que esa, digamos, predisposición genética está interactuando con las conductas de vida, con la interacción con el ambiente, y esa relación es la que va a determinar si vas a desarrollar o no la enfermedad. Y me gustaría que usted nos hablara un poco sobre esto, porque de alguna manera nos tenemos que empezar a ser responsables de esos procesos, tanto de salud como de enfermedad, y entender que la genética no lo es todo en esto que estamos conversando justamente. Otro capítulo fascinante de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades crónicas, porque la epigenética ha entrado a volverse como el epicentro de cómo se dan los problemas en el tiempo. Antes, como bien lo dijiste, se creía que el código genético era el que me marcaba y determinaba qué iba a pasar conmigo, y se creía que simplemente haciendo la secuencia del DNA, yo iba a saber de qué voy a sufrir y de qué no voy a sufrir. Podía tener cierta seguridad al respecto. Resulta que no ha sido tanta, que predecir la enfermedad no es tan simple como saber el código genético cómo está. Tiene algún aporte, pero no es el más fundamental. Te quiero decir que, por ejemplo, en los últimos años se han publicado varios artículos científicos tremendamente importantes que demuestran que si yo tengo cierta predisposición genética a una enfermedad, llamemos hipertensión o diabetes, bajo ciertos estilos de vida puedo contrarrestar esa predisposición genética. O sea, eso no me marca completamente. Y eso es lo que la epigenética nos ha enseñado. Y es que la interacción que hay entre lo que llamamos el medio ambiente y cómo se vive, se puede llegar a reflejar en cambios en los códigos genéticos y las zonas que regulan el código genético para que esa predisposición que inicialmente se vio deje de manifestarse. Y eso es tremendamente importante, o sea, que yo pueda de alguna manera cambiar el código frente a lo que me va a pasar con mi enfermedad, fruto de cómo yo hago cambios en mi estilo de vida. Eso es absolutamente fantástico y es lo que le da cabida a que el individuo pueda ser capaz de transformar ciertas predisposiciones y riesgos que tiene. Entonces, ahí toda esa historia resumida en estas palabras es para decir, hay un elemento mayor que se llama la epigenética, que controla la expresión del código genético, y yo puedo tener acceso a modificar eso con mi forma de vivir.
Doctor, cuando yo empecé ya mi práctica clínica, cuando me formé y me especialicé en manejo del estrés, pues digamos que yo tenía unas mediciones que están soportadas especialmente bajo los estudios del doctor Bruce McEwen, que es el gran genio de la carga alostática, que es lo que nosotros denominamos como el desgaste acumulado del estrés crónico en el organismo, cómo medir ese desgaste, que una de esas formas es a través de la edad biológica. Y al llegar a la ciudad, yo me formé afuera, me encontré con una herramienta de trabajo que para mí ha sido fascinante y que se encuentra en SICOR. Todos mis pacientes quienes están acá ya han sido visitantes de SICOR porque hace parte dentro de las mediciones básicas de estrés. Entonces el estrés no solamente es algo que es subjetivo y percibido, sino que hoy en día contamos con herramientas para poder entender de manera más precisa dónde estamos ubicados, porque no existe una sola forma de estrés. Si bien Walter Cannon describió la respuesta de lucha o huida, que es la más típica, hay muchas formas de estrés distintas y entender el mundo en el que mi paciente está es absolutamente importante para hacer terapias dirigidas. Entonces en SICOR contamos con un estudio que se llama un Holter neurovegetativo que me permite a mí entender cómo es ese comportamiento, esa sinfonía que describe el doctor Maximilian Moser, que es el creador del estudio incluso, esa sinfonía que hay entre el sistema simpático y parasimpático en el día y en la noche de ese paciente para poder saber básicamente cómo estamos nosotros funcionando, ¿cierto? Qué tanto estrés y qué tanta capacidad de relajación se tiene. Hablemos Sí. un poco de esta herramienta porque yo creo que es importante que empecemos a poner en la cabeza de las personas y a hablar sobre la posibilidad de medir el estrés y empezar a objetivizar y de pronto darle un sentido científico a muchas sensaciones físicas y emocionales que parecieran no tener ningún tipo de relación con nada biológico. Eso, Nati, es una cosa tan interesante que hay, digamos, casualidades que no lo son. Decía Jung que no existen las casualidades, sino las causalidades en mucho sentido. Hay cosas que son simplemente relacionadas de una manera que uno no capta bien y nosotros llegamos al Holter neurovegetativo en razón al interés que teníamos por estudiar la circulación de las personas desde el comportamiento del pulso. Ujú. Y de alguna manera mi pulso, mis pulsaciones cardíacas son esa sinfonía a la que estás haciendo referencia ahora porque marcan el ritmo de mi vida. El pulso de alguna manera marca el ritmo de mi vida. Y cuando nosotros hablamos del electrocardiograma, una cosa que siempre preguntamos es cómo está el ritmo cardíaco. ¿Está rítmico o está arrítmico? Y hablamos en esos términos. Pero aquí hay otro ritmo que es muy importante, es el ritmo relacionado con el balance entre tu sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo está ese balance entre el uno y el otro? Y eso se refleja en el pulso, porque cambia una cosa que es cómo varía el ritmo cardíaco entre un latido y otro latido. Y eso es muy importante que quienes nos escuchan lo entiendan. El ritmo cardíaco, mis pulsaciones cardíacas cambian dependiendo del balance que yo tenga entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si estoy muy acelerado, muy apurado, muy estresado mentalmente, lleno de pensamientos, tiende a aumentarse el pulso. Si por el contrario yo puedo a través de respiración o estoy descansado o estoy reposado, tiende a bajar el pulso. Y eso lo podemos identificar a través del Holter neurovegetativo que has hablado, porque él está midiendo esa balance que hay entre los dos componentes y lo hacemos en lo que se llama un estudio de 24 horas, donde tú estás viendo cómo es ese balance bajo el estrés del día, cómo es ese balance cuando la persona se está alimentando, cómo es ese balance cuando está hablando por teléfono, durante el sueño. Hay gente que a pesar de estar dormida, no está reposando ni está descansando porque sigue con su alteración en el balance neurovegetativo. Entonces, para mí, para SICOR ha sido una cosa maravillosa y yo sé que tú igualmente has empezado a ver todas las bondades que eso muestra de cómo está funcionando un ser humano por dentro en su sistema nervioso autónomo. Y eso, en última instancia, quiere decir bajo qué nivel de estrés está esa persona.
Total, y es una herramienta que nos permite crear conciencia, porque es cierto que en los pacientes también hay, digamos, una diferencia importante en muchos casos entre lo que es el estrés real y orgánico versus la percepción de estrés o la conciencia del estrés. Mm. Entonces, como usted decía bien al principio, normalizamos el estrés y pensamos que esa es la vida y no nos damos cuenta de todos los efectos acumulados y finalmente adversos que están generando en el organismo, doctor. Ya nos quedan unos minutos, yo quisiera que empezáramos a hablar un poco sobre algunos mensajes en generales de que le pudiéramos dejar a los pacientes en cuanto al manejo, cómo manejar un poco las enfermedades cardiovasculares, qué recomendaciones le dejaría a usted a quienes nos están escuchando. Voy a empezar por el final y ahora hacemos digamos, lo de siempre. Voy a empezar Perfecto. diciendo que hay un elemento muy fundamental dentro de la salud de un individuo que se llama su bienestar. Y el bienestar es una cosa que ya hemos empezado a medir, que antes era más difícil de medir, pero ahora sí lo estamos midiendo todavía dentro de un estándar que se llama el bienestar subjetivo, porque es el que cada persona considera que tiene, pero sí tiene unos componentes fundamentales que me parece muy importante que quienes nos escuchan lo tengan presente. Estén valorando cuál es su estado de bienestar, medido en lo que yo llamo la ecuación del bienestar. La ecuación del bienestar es que no es pues algo que yo me inventé ni mucho menos, es lo que está descrito, pero yo, digamos, la puedo denominar la ecuación del bienestar. Es cuál es tu satisfacción, en primer lugar, cuál es tu grado de satisfacción. Esa es la primera parte de la ecuación, más emociones positivas. ¿Cuál es tu número de emociones positivas? Y eso suma, menos tus emociones negativas, y eso resta. Entonces, mi bienestar va a variar permanentemente dependiendo de cómo estén esos tres componentes, sabiendo que la satisfacción es una cosa que tiene más que ver con cómo yo soy capaz de querer lo que tengo. Es muy importante querer lo que se tiene porque de alguna manera eso está relacionado con un elemento que es transversal a sentirse bien, que se llama la satisfacción y la gratitud. Y la gratitud, los seres humanos que manejan altos niveles de gratitud generalmente manejan altos niveles de satisfacción. Entonces, ser agradecido en general es un elemento fundamental en el bienestar de los seres humanos. Frente a las emociones positivas, pues hay muchas que tienen particularmente que ver con el optimismo, el entusiasmo y la alegría. Esos tres elementos combinados suelen ser manifestaciones de las personas que tienen emociones positivas. Y las que dañan, que son la tristeza, la ira, el miedo, son otras emociones que le restan bienestar a las personas, de las cuales tenemos que cuidarnos mucho. Entonces te decía que quería empezar por lo último, porque ese es el que suele dársele menos importancia cuando realmente la tiene muy grande. Es cómo mejoro yo mis niveles de bienestar como un elemento que me aporta a mi salud como elemento grande. Ahora, lo de siempre es lo que hemos dicho, hay que tener primero un estilo de vida saludable, es alimentarse bien, que alimentarse bien tiene una definición muy sencilla, la Organización Mundial de la Salud lo reitera permanentemente, es que durante mi alimentación diaria existen por lo menos 5 frutas y verduras presentes durante mi alimentación. Hacer actividad física es reiteradamente claro que se necesita que haya siquiera 150 minutos semanales de actividad física regular, y actividad física implica, ayer hablabas de eso con la doctora que tenías de invitada, claramente actividad física implica que cambie mi ritmo respiratorio, no es solo caminar, sino caminar a un ritmo que incremente mi actividad respiratoria para decir que estoy haciendo algo de ejercicio cardiovascular. El otro componente es mantener un peso, digamos, adecuado para mi condición, eso es muy importante. Tener una presión arterial normal y cuidarse de tener cosas como el tabaquismo y el exceso de alcohol que afecta a mi sistema circulatorio y en general mi organismo. Entonces hay unas medidas que son claras, hay otras que son menos evidentes, que tienen que ver con lo que he mencionado de cómo mejorar mi bienestar y mi fortaleza o resiliencia ante la vida, que también son muy importantes. Y el resto las dices tú, Nati, que tienes muchas cosas que decir. Doctor, pues yo creo que un mensaje grande es, y siempre lo digo, pero no me canso de decirlo porque realmente el estrés por definición nace en la percepción y en las creencias. Es decir,
Si yo estoy estresado, lo primero que tengo que ir a revisar es yo qué historia me estoy contando, o sea, yo cómo estoy mirando esto que está sucediendo, que me está haciendo sentir en amenaza y que está prendiendo mi sistema y me está llevando a un estado de sufrimiento y de resistencia. Recordar que siempre hay formas distintas de ver la adversidad en la vida y a veces pararse en el reto y no en la amenaza cambia completamente todo. Entonces yo creo que esa es una gran enseñanza que nosotros los seres humanos tenemos que empezar a entender que no somos víctimas de las circunstancias y que siempre somos libres de elegir cómo vivir la vida, cómo ver aquello que está sucediendo y que finalmente si eres un paciente que tiene alguna de estas enfermedades crónicas, tuviste un infarto agudo de miocardio, eres hipertenso, eres diabético, si tienes alguna de estas circunstancias, todavía con mayor razón hay que empezar a fortalecer ese propósito de vida, porque es muy difícil uno emprender cambios y modificaciones perdurables en el estilo de vida cuando uno no tiene una conexión profunda. Hay una carta muy linda que le escribió una vez un estudiante al doctor Viktor Frankl, él era un estudiante de psicología, y en el último año de la carrera sufrió un accidente trágico junto con sus compañeros en un lago en el cual al caer sufre un trauma cervical y queda parapléjico, incluso, perdón, cuadrapléjico, o sea, la lesión medular fue muy alta. Y él escribe una carta al doctor Viktor Frankl y le dice que él le agradece profundamente a la vida por esta discapacidad, porque es la manera más profunda como él se ha podido conectar con el ser humano, porque si alguien conoce el sufrimiento y el dolor es él, entonces que le permite entender al otro. Yo creo que cuando uno tiene eventos trazadores en la vida, como puede ser un infarto agudo de miocardio, donde tú te sientes tan cercano a la muerte, es muy importante uno darle un propósito y entender esto, cómo me conecta más a la vida, o sea, cómo hago para que esto que de alguna manera me hizo llegar a lo más vulnerable que hay en mí, me sea capaz de traerme cosas completamente distintas y empezar a crecer en lo que usted decía, en emociones positivas, en optimismo, en esperanza, en capacidad de resiliencia. Yo diría que esto es muy importante asociado con las técnicas de relajación que tienen una evidencia científica de soporte muy abundante, la respiración, la meditación, en fin, hoy en día tenemos mucha información al respecto, ya tendremos otro momento para ahondar en ese tema, pero sí quisiera que se llevaran eso, o sea, lo que estamos conversando y es justamente que hay que hacer cambios en el estilo de vida, pero que también hay que hacer cambios en el estilo de cómo pensamos la vida y de cómo nos relacionamos con las personas y con los eventos. Completamente de acuerdo, Nati. Lo has dicho, has hecho un resumen maravilloso. No solamente cambios en el estilo de vida, sino en cómo pensamos la vida, porque eso es realmente importante. Doctor, hay dos preguntitas que nos habían hecho. Yo creo que nos quedan, digamos, esa pendiente específicamente porque eran como más de temas clínicos muy específicos. Yo le quiero recomendar a esas dos personas que se comuniquen con SICOR, que allá les pueden dar asesoría personalizada con toda, digamos, la información para poder saber si realmente es algo grave de qué preocuparnos o simplemente son hallazgos clínicos. El estrés per se tiene muchas manifestaciones, pero hay que entrar a estudiar si realmente tenemos, digamos, algo orgánico de qué preocuparnos. Yo le quiero agradecer de todo corazón, no solamente por este live, solamente usted sabe lo que ha representado en mi vida profesional y personal, el cariño tan especial que le tengo a usted y a Sicor. Y que usted sea capaz de sentarse acá conmigo y de conversar de estos temas y de ser todo un cardiólogo hablando de humanidad, para mí es un motivo de grandísima admiración y que me llena el corazón porque empieza a marcar que la medicina realmente tiene que empezar a hacer este caminar hacia el entender el ser desde la integralidad de lo que es. Entonces, de todo corazón le agradezco a quienes nos estuvieron acá acompañando. El live va a quedar guardado en la cuenta para que lo puedan compartir con sus familiares o para que lo repitan en caso de que se hayan perdido algo. Y bueno, doctor. Muchas gracias, Nati. Ha sido un gusto. Encantado. Nos volvemos. Encantada también. Que tengan feliz noche. Gracias. Igual. Adiós.